Pasa. Y listo, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como como era era en en un un principio, principio, ahora y ahora y siempre, por siempre, los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. Nombre concebida. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, Amén. dijimos que ya el día de hoy daremos inicio con otro padre de la iglesia, que es San Cipriano de Cartago. Y lo primero que debemos ubicar es que San Cipriano de Cartago, como indica precisamente su nombre, nos remite a el ámbito de África, de la África romana, que además también ya experimentó desde los primeros tiempos un desarrollo en términos de un África cristiana. Y esto también es importante, o sea, no solo estamos, digamos, en el contexto particular de Roma, ¿no? Y sus cercanías de Occidente, sino que ya a finales, antes, ¿no? Del final del siglo primero, África se convirtió, de hecho, en una de las regiones más importantes del Imperio Romano. Esto debido a varias razones, por razones de comercio, por razones de expansión política eh, y sobre todo también por razones económicas. Y al final, la ciudad de Cartago, ¿sí?, se convirtió en la capital de esta África del imperio, que incluso se llegó a reconocer como la segunda ciudad de el mundo de Occidente y un foco cultural y además literario, el foco cultural más importante del mundo latino. Y esto también es, digamos, como muy importante de entender. Es decir, el mundo latino, el mundo del Imperio Romano, hacia finales del siglo primero, encuentra en África un área nueva que va a traer crecimiento, que va a traer avance en sentido político, en sentido social, económico, también en sentido cultural, y por ende, ¿no?, se va a, digamos, a dar un movimiento de gestación cristiana con sus particularidades debido al contexto puntual en el cual se ubica. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, Roma en tanto occidente que África. ¿Uh? Y en este caso en particular, la ciudad de Cartago. De hecho, fíjense, la primera noticia que se tiene del cristianismo en África llega en el año 180 con los llamados mártires de Sili. Estas actas que se conservan, hay de hecho un libro que se llama Actas de Mártires Africanos, que eran básicamente mártires, ofrecen, por ejemplo, el interrogatorio del procónsul eh, Vigilio Saturnino a 12 jóvenes cristianos de esta localidad, Sili. Y después del interrogatorio, como era habitual, su posterior condena a muerte. Y es llamativo el hecho de que algunos de estos mártires son ya de origen africano. Eso es lo importante, o sea, no son, hoy diríamos, misioneros llegados del corazón del Imperio Romano, sino que ya eran nativos de África. ¿Y esto qué significa? Que entonces el cristianismo en África y en particular en su capital de esta parte proconsular, Cartago, ya llevaba tiempo establecido. Eran, digamos, cristianos autóctonos de África, ¿sí?, originarios pues de África. Y es de resaltar, digo, algunos de estos nombres como Citinius, Félix, Narsalus, Esperatus y Vetorius. Son nombres que, uno, no proceden de Oriente, son literalmente africanos. Esto nos dice que ya para el año 180, ¿no?, o sea, en el siglo II,
ya existía una comunidad cristiana local y que además no estaba conformada por cristianos provenientes de otras regiones. O sea, en pocas palabras, hacia el año 180 ya había una comunidad cristiana auténticamente africana, con miembros, pues, de esa propia región. Otro punto, por demás importante, y que se encuentran también en estas actas de mártires africanos, es la posesión por parte de los mártires, o sea, digamos, se les confiscó unas cartas de Pablo. Tenían, pues, digamos, en sus manos unas cartas de Pablo. Y lo más seguro es que estas cartas que poseían las comunidades africanas de Cartago estuvieran escritas en latín. ¿Por qué en latín? Porque en estos momentos el latín era la lengua, digamos, sencilla del pueblo común, contrariamente al griego, que era la lengua culta de las clases altas. Lo que se consideraba las clases altas al interior del Imperio Romano, básicamente hablaban y sobre todo escribían en griego, mientras que el latín era utilizado por gente común, es decir, por la gente, digamos, ordinaria. ¿Cuál es entonces el origen exacto de la iglesia africana? No se sabe. O sea, no se sabe realmente cuándo comenzó, con quién o de qué manera. No hay una respuesta precisa a esta cuestión. De hecho, las fuentes con las que se cuentan no brindan ninguna información acerca al respecto, es decir, no dan detalles en torno al origen del cristianismo en Cartago. O sea, en este caso, en África, que sabemos, ¿no? Cartago está al norte de, de África. Tertuliano, por ejemplo, que va a ser en un primer momento un pagano muy combativo, después va a ser un converso cristiano igualmente combativo y finalmente va a caer en un exceso de este celo ardoroso que lo caracteriza, incurriendo en posturas ya extremas como el llamado montanismo, que diríamos rigorismo, es de hecho la primera fuente, ¿no?, que se conoce sobre la iglesia en Cartago. Ujú. No obstante, por ejemplo, y algo es relevante aquí, aunque Tertuliano, africano por cierto, habla de la iglesia cristiana en África, no da ningún dato específico de que esta iglesia en África y particularmente en Cartago haya estado fundada por algún apóstol en particular. O sea, no dice, por ejemplo, como las iglesias de Asia Menor, donde estuvo San Juan. No. O sea, no menciona que hubiera un apóstol y que tampoco proviniera de alguna iglesia apostólica, o sea, de algún discípulo de algún apóstol. En todo caso, y esto es fundamental, para Tertuliano, la iglesia es apostólica porque mantiene la regla de fe y por ende también la doctrina. En pocas palabras, la iglesia de Cartago, la iglesia africana, es apostólica porque no se desvía de los planteamientos, ¿no?, apostólicos de las demás iglesias. O sea que aquí lo que importa es la fidelidad a la regla de fe. ¿Cuál es la regla de fe? La predicación apostólica. ¿Se entiende? Ujú. No se hace referencia a que haya sido un apóstol en particular o algún discípulo de algún apóstol, pero Tertuliano considera que es apostólica porque no se desvía de la regla de fe, o sea, de la predicación de los apóstoles. En pocas palabras, de la predicación del evangelio. Ahora, Cartago, al norte de África, tenía relaciones con Roma, pero también es cierto que por su ubicación
tenía también cercanía con otras ciudades de Oriente, vamos a decirlo así, con otras ciudades de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Cartago era básicamente el foco principal de las vías marítimas que atravesaban el Mediterráneo occidental. O sea, Cartago es un puerto. ¿Mm? Y entonces, a través de esa vía marítima, tenían contacto tanto con pueblos de Oriente como, en este caso en particular, con Roma. Además, Cartago carecía, y esto también es muy importante, de una especie de uniformidad étnica. Cartago estaba conformada principalmente por una mezcla de inmigrantes italianos y de gente local. Ah, mira, a ver, ¿qué nos estás mandando, Edgardo? La distancia entre Jerusalén y Cartago, 3.585.3 kilómetros. Exacto, ahí pueden descargar la imagen que nos comparte Edgardo, ¿no? Que está al norte de África y que formó parte de toda esa zona de el Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Cartago? Una mezcla de gente autóctona, africana, y también, a ver, y también, ¿no? Eh, una mezcla de inmigrantes italianos, lo cual, pues, creó, pues, una zona de un ambiente donde había pocos lazos personales de afinidad. O sea, en pocas palabras, hoy diríamos, se trataría en todo caso de una ciudad cosmopolita, ¿no? Aquí lo tenemos, si lo puedes subir un poquito, Edgardo, ahí, ¿no? No, no tanto, ahí. Aquí tendríamos, ¿no? Jerusalén, que es lo que está señalando Edgardo, ¿no? Y toda la ruta marítima del Mediterráneo, que es esto, el mar Mediterráneo, de pasar, por ejemplo, de Siria, Turquía, Grecia. Ujú. Y aquí vemos Italia, Sicilia, incluso hasta España. Toda esta ruta, el foco principal es Cartago, en la ciudad de Túnez, ya en África, ¿no? Y sabemos que todavía el Imperio Romano bajó bastante más. Pero esta es la ruta y aquí tenemos a San Cipriano. Entonces, San Cipriano tenía, digamos, por la ciudad a la que pertenece, tenía contactos tanto con Roma del norte, ¿no? Como con ciudades de Medio Oriente y Oriente. O sea, pensemos básicamente Siria, ¿no? La antigua Mesopotamia, lo que hoy es Irak, ¿no? Irán y la parte de Turquía, incluso, ¿no? Con zonas mediterráneas de Grecia. Y como dice Marcela, era considerada la espina dorsal del Imperio Romano. Claro, porque era la vía marítima, ¿no? De comercio y de intercambio, ¿no? No solo mercantil, sino también de intercambio cultural. Ahora, lo que sí es verdad y es importante también para nosotros es que a pesar de esta diversidad étnica, ¿no? De este perfil cosmopolita de la ciudad, se dio un proceso de evangelización que fue dando pie a una serie de comunidades con diversas tradiciones. O sea, que fueron incorporando diversas tradiciones venidas de Oriente o provenientes de la propia África e incluso, ¿no? Tradiciones que vendrían más de Roma y que van a caracterizar de manera muy puntual la iglesia de África. O sea, aquí ya se ve lo que hoy se le conoce como inculturación. Y esto es bien importante, aquí sí me voy a detener. La inculturación, en términos del Evangelio, significa que se forma o se genera una unidad basada en la incorporación de diferencias y no en la imposición de una identidad uniforme. Esto es importante. O sea, el cristianismo aporta, culturalmente hablando, pero también absorbe rasgos o aportaciones muy puntuales
de cada región en particular. Incluso podemos decirlo que en sentido estricto, el cristianismo desde el principio es históricamente muy respetuoso con la cultura. Lo hemos visto con los demás padres de la iglesia. Acuérdense, por ejemplo, cómo un San Clemente de Alejandría, ¿no? En el Protéptico, es cierto que critica a los paganos, pero también los rescata. Ujú. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque para el cristianismo, ¿no?, las manifestaciones culturales que se dan en cualquier parte del mundo tienen algo de bueno que no podemos descartar. Ujú. Es decir, cada cultura histórica, puntual, específica, posee una riqueza de aportación. Por eso es que ya a finales del siglo segundo, esta iglesia de África se presenta con una estructura jerárquica definida. Incluso ya tiene hacia finales del siglo segundo una literatura particular y rasgos bien determinados. Lo que sí es más que probable, aunque no es comprobable en términos documentales, porque no hay un texto que lo mencione, pero lo más probable es que los primeros evangelizadores hayan llegado a suelo africano a finales del siglo primero o como muy tarde a inicios del siglo segundo y provenientes de diversas ciudades del imperio. Aunque no se pueda determinar que estos primeros evangelizadores pertenecían, por ejemplo, a una ciudad en particular o incluso a una zona geográficamente determinada. O sea, en síntesis, la iglesia africana comienza con una serie de evangelizadores que vienen de varias partes del Imperio Romano. ¿Uh? Y que van consolidando, en este caso en África, ¿no?, esa iglesia. Entonces, en África, ya a finales del siglo segundo y comienzos del siglo tercero, no eran, por ejemplo, nada infrecuentes los cristianos de buena educación e incluso de posición socialmente alta, que tenían la facultad e incluso la posibilidad de ejercer cargos públicos importantes, cosa que en general no ocurría en otras partes del imperio. O sea, en un principio, por ejemplo, en Roma, ¿no?, o en esta parte occidental, los cristianos formaban parte del pueblo socialmente más desfavorecido. En Cartago no. En Cartago destaca, por ejemplo, que no era para nada infrecuente que hubiera, repito, ¿no?, cristianos de buena educación, es decir, adinerados, que incluso, ¿no?, podían ejercer algún cargo público importante y tener una posición alta, aunque sí, la mayoría de cristianos pertenecían, como era lo común, a las clases sociales más bajas. Esto también es un rasgo importante del cristianismo en sus inicios. ¿Sí? El cristianismo se va a enfocar, digamos, en las clases sociales más bajas, es decir, en los desfavorecidos. ¿Por qué? Pues porque son los que más consuelo necesitan, ¿no? Los que están más deseosos de esa alegre noticia. Ahora, las prácticas, ¿no?, de esta comunidad africana se fueron dando y configurando poco a poco con el paso del tiempo. Esto significa que sus propias prácticas litúrgicas, en tanto iglesia africana, dependieron mucho de momentos de paz y momentos de persecución. Y esto también lo veremos y lo vamos a mencionar a continuación, porque en la iglesia de África, particularmente en la ciudad de Cartago, se dio una persecución, digamos, muy fuerte. Por eso les digo, de ahí que se conserven hasta la fecha las llamadas actas de los mártires africanos. Y literalmente son un montón. ¿No? O sea, en África se experimentó una persecución, digamos,
nivel. Por eso, por esos momentos de paz y también momentos de persecución, las asambleas usuales de la comunidad no estuvieron determinadas con una fijeza dada y ni siquiera por un calendario litúrgico fijo. ¿Por qué? Porque Cartago estaba muy sometida a las circunstancias sociales que se iban presentando. O sea, no dependían, pues, o no podían más bien depender de un ejercicio litúrgicamente ya definido. Por eso sus celebraciones variaban, de acuerdo, en este caso, a la situación. Por ejemplo, ¿no? Algo que sí es un hecho es que la Eucaristía, y entiéndase por ello, ¿no? La recepción del cuerpo y la sangre del Señor, se celebraba aparte del ágape. El ágape era una comida cordial organizada por los creyentes. Vamos a decirlo así, era una convivencia entre discípulos de Cristo. Pero una cosa era el ágape y otra cosa era la Eucaristía. La Eucaristía, por lo regular, se solía celebrar en la mañana y al anochecer el ágape, la convivencia, digamos, ¿no? Se repartía la comida, el convivio, el banquete de alimento, la buena plática, incluso la consolación mutua, la exhortación, etcétera, ¿no? Y el ágape estaba a su vez muy vinculado, y eso también es importante de destacar, muy vinculado no solo a la convivencia, sino a la organización de diversos servicios caritativos. Es decir, el ágape se llevaba a cabo no solo para convivir, sino para atender los servicios caritativos. Por ejemplo, básicamente, en el caso de África eran dos. La asistencia constante y permanente a los pobres y la asistencia a los encarcelados. O sea, se organizaban visitas a las personas encarceladas, se les llevaba consuelo, se les llevaba alivio y lo mismo pasaba en este caso con los pobres. ¿Mm? Lo que sí también se sabe en la iglesia africana de Cartago es que el año litúrgico comprendía las fiestas en honor de nuestro Señor y un gran número de otras fiestas dedicado a los mártires, porque además tenían, como les dije, bastantes. Ujú. Y algunos días también se presentaban como días básicamente de penitencia. Ahora, el culto dado a los mártires no siempre se distinguía del culto dado a los muertos. Ujú. Solo poco a poco se fue estableciendo, digamos, esta diferencia entre los mártires y los difuntos. ¿Por qué? Porque recuerden que durante los primeros tiempos, lo que hoy llamamos canonización era una cuestión popular. Era el pueblo mismo el que canonizaba al santo o a la santa, debido a, ¿no? Los testimonios de la gente. No era un asunto oficial, pues, era una cuestión popular. Pero ¿por qué sí fue importante que se fuera distinguiendo entre el culto dado a los mártires y el culto dado a los difuntos? Pues por la invocación. Es decir, lo que hoy nosotros llamaríamos para distinguir la intercesión de los santos de la oración por las personas difuntas. Es básicamente por eso. De tal manera que en realidad, ¿no? Es gracias al culto dado a los mártires que se comprende poco a poco que uno puede orar y pedir auxilio y ayuda a los santos.
mientras que, en este caso, entiéndase, los mártires, ¿vale? Durante los 2, 3 primeros siglos del cristianismo, santidad era martirio. Ese era, digamos, eh, el perfil básico de la santidad, los mártires. Y también se aprendió que así como pedimos auxilio, ayuda, intercesión de los santos mártires, también hay almas que necesitan de nuestra oración para descansar en paz. Entonces, la oración de petición consistía en solicitar un lugar de refrigerio, en latín refrigerium, que es donde uno literalmente podía alcanzar alivio y descanso. Entonces, esto es fundamental porque ya nos muestra cómo, por ejemplo, en la iglesia de África, en definitiva, se empieza a consolidar esta práctica cristiana de un intercambio de ayuda entre los vivos y los difuntos. Ujú. Exactamente, por eso, ¿no? Había santos. ¿Quién los proclamaba? ¿Quién reconocía su santidad? Pues la gente. Era ellos literalmente quien los canonizaba de forma popular, debido a su vida, a sus milagros, a su testimonio y, vuelvo a insistir, en estos momentos, sobre todo debido a el ejemplo dado en su martirio. Entonces vemos cómo en la Iglesia de África empieza a consolidarse esta mutua ayuda entre los vivos y los difuntos. Es decir, nosotros le pedimos ayuda a los santos, pero a su vez, con nuestras oraciones, ayudamos a los difuntos. Ujú. Lo que hoy mucha gente, por ejemplo, es muy devota a orar por las ánimas benditas del purgatorio. Ujú. Ya en África se tienen noticias de este tipo de práctica. Y además, algo fundamental es que para estas comunidades cristianas en África, el modelo a seguir de santidad era precisamente el martirio. Era el martirio. ¿Por qué? Porque el martirio era el testimonio. Recuerden que la palabra martirium en latín no significa matanza. O sea, nosotros a veces asociamos martirio con algún ejercicio de violencia, ¿no? Decapitación, desollación, de ser devorado por bestias, pero no. La palabra mártir en latín literalmente significa testigo. Y martirium se refería a aquel que ha dado testimonio. Entonces, ¿qué se entendía por mártir? El que es testigo de Cristo en este mundo, el que ha dado testimonio de Cristo con su propia vida. Por eso San Francisco quería morir mártir. Sí, claro, porque era, digamos, la máxima ofrenda, además de que se consideraba el máximo parecido con la vida misma de Jesús en este mundo. El morir como mártir. Por eso se tenía ya en estos momentos y en particular en la iglesia africana, digamos, este criterio. También es verdad que los cristianos africanos intentaron desde el primer momento de su conformación como comunidad, pues establecer distancias con la propia sociedad africana de aquel momento. Es decir, también intentaron ir conformando poco a poco una identidad propia. ¿En qué sentido, ante todo? En el sentido de que estas primeras comunidades africanas buscaban distanciarse de ese culto al poder imperial. Por eso la persecución. Es decir, las primeras comunidades cristianas de África, Cartago, no aceptaban ese culto idolátrico ofrecido al emperador.
y por eso eran considerados como personas eh, de alto riesgo para el propio poder imperial. Por eso no era casual que en África se desataran toda una serie de persecuciones sobre estas comunidades cristianas, porque se consideraba que con esta no aceptación del culto al poder imperial se debilitaba al imperio mismo. De ahí pues que entonces se les persiguiera y de verdad con mucha fuerza. Por ejemplo, las persecuciones cristianas en el norte de África, ¿no? Principalmente en el África proconsular, durante el imperio de Septimio Severo, fíjense, de 1900, del 193 al 211 después de Cristo, después de sus hijos Geta, 211 al 212 y Caracalla, del 211 al 217, fueron persecuciones locales y aisladas. O sea, no adquirieron una dimensión masiva y que además estaban dirigidas por lo regular por el propio gobernador de alguna provincia. Es decir, eran, digamos, persecuciones, las de Septimio Severo y las de sus hijos Geta y Caracalla, persecuciones muy puntuales, ¿no? Referidas a provincias específicas y que además estaban coordinadas y estaban finalmente, ¿no? Eran dirigidas por el gobernador de esa provincia, pero después adquirirían dimensiones mayores y también tendrían consecuencias de gran alcance. Por ejemplo, en el año 249 sube al poder el emperador Decio y lo hace tras un golpe de Estado, ¿no? Que era, digamos, la forma habitual de convertirse en emperador. En esos momentos, en el 249, cuando a través de un golpe de Estado, ¿no? Se convierte en emperador Decio, el Imperio Romano se hallaba hundido en una profunda crisis política, militar y económica. Y Decio, que era un militar de rango senatorial, lo primero que buscó era restaurar la unidad y la cohesión del imperio. ¿Cómo? A través de volver a revigorizar los principios en los que se sustentaba su propia grandeza. Uh-huh. Entre ellos, la religiosidad pagana, uh-huh, y la centralidad del culto al emperador. Uh-huh. Es decir, Decio lo que proponía era volver a esas bases de unificación romana que involucraba también la unidad religiosa. Además, una unidad religiosa vinculada estrechamente con el propio culto imperial. Ahora, el cristianismo, por su parte, ya había para estos tiempos logrado una gran difusión y el cristianismo se presentaba como el mayor de los obstáculos para alcanzar sus objetivos. Porque precisamente el cristianismo lo que rechazaba era el culto imperial y las prácticas del paganismo. En pocas palabras, las comunidades cristianas pues eran su principal enemigo. Entonces, a finales del 249 fueron encarcelados en Roma algunos cristianos. Y en enero del 250 muere mártir el Papa San Fabián de Roma, que estuvo como papa del 236 al 250. También en los primeros meses de ese año 249, Decio, ¿no? Dicta, digamos, una orden general contra los cristianos. Entonces pasa, digamos, de ser algo regional, de una persecución limitada a provincias, a ser una persecución a nivel imperial. Entonces ya podemos más o menos intuir la magnitud y la crueldad de esta persecución.
¿no? Promovida por el emperador Decio. ¿no? Y en este edicto, por ejemplo, se ordenaba a todos y cada uno de los habitantes del imperio ofrendar una supplicatio. ¿Qué significa? Nosotros decimos súplica. Pues no, en italiano. En latín, ya me estoy haciendo bola con las lenguas, ¿no? Discúlpenme, yo sé que ustedes las dominan, pero yo no doy para tanto. Bueno, en latín, hablar de supplicatio significaba ofrecer un sacrificio público a los dioses y a la figura del emperador. Esa era la supplicatio. En pocas palabras, en latín, supplicatio tiene algo de doblegamiento y humillación. O sea, la supplicatio era reconocer la religiosidad pagana y el culto imperial como lo máximo e intocable. Entonces, en el edicto de Decio, justo es lo que se ordena, que todos y cada uno de los habitantes del imperio lleven a cabo la supplicatio. Y a cambio van a recibir un libellum, perdón, un libellus, es decir, un certificado de lo que han hecho. Es su garantía de vida. Si tú llevas a cabo la ofrenda de supplicatio, vives y se te da un certificado. Si no, mueres. ¿Por qué? Porque el certificado lo que certifica es que eres fiel al emperador y eres fiel ciertamente a sus eh, objetivos. Y como los judíos estaban exentos del sacrificio y el resto de la población no tenía ningún problema en la supplicatio, lo que en realidad se buscaba era precisamente poner al descubierto, apresar y acabar con los cristianos. En pocas palabras, el edicto de Decio no estaba dirigido a toda la población. Los judíos no estaban obligados al sacrificio. Los paganos no tenían problema. El edicto era una forma de ir contra los cristianos, porque eran los únicos que no lo iban a llevar a cabo, o al menos, ¿no? En principio eso se suponía. Ahora, en algunas provincias del imperio, como en el norte de África, el número de los que cumplieron con la supplicatio superó con mucho a los que se resistieron. Es decir, la mayoría, a ver, Marcela, luego esto se retrasa. Sí, un reto al poder romano, no al poder mundano, claro. Y a los objetivos de pretensión imperial que, por ejemplo, en estos momentos Decio quiere restaurar, ¿no? Era digamos, un peligro político o un obstáculo para la unificación o la reunificación del imperio. Bueno, cuando se ejecuta este edicto, en el norte de África, la mayoría hace el sacrificio, ya dijimos, ¿no? La supplicatio. Y muy pocos se resisten. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, debemos de tener en cuenta algo fundamental. En las propias comunidades cristianas ya se había dado un aumento significativo en términos numéricos, pero no en términos cualitativos. En pocas palabras, muchos se habían sumado a la comunidad cristiana sin que tuvieran un verdadero compromiso de vida con Cristo, aunque quieran formar parte, pues, en este caso, de la comunidad cristiana. Entonces, para muchos que se habían adherido o se habían incorporado a estas comunidades cristianas, ser sinceramente cristiano no significaba, digamos, de manera total, arriesgar la vida. Para otros sí. Pero
era, digamos, una cuestión que ciertamente se discutía. Ujú. En todo caso, para algunos de estos miembros de la comunidad cristiana de África, ¿no? No era necesario ni arriesgar la propia vida, ni siquiera los bienes. ¿Por qué? Porque a veces la condena, en muchas ocasiones, no era el martirio, era la confiscación del patrimonio. O sea, en términos radicales, o te mataban o te dejaban jodido, sin ningún tipo de ingreso. Esa era la opción. Ahora, los cristianos del norte de África, ujú, los pocos que en efecto habían confesado públicamente su fe, unos habían sido martirizados y otros fueron más bien encarcelados. Es decir, no a todos, lo que les dije, eran hoy lo que llamamos un castigo ejemplar, ¿no? O te vamos a matar o te vamos a dejar arruinado, o sea, en el sentido literal, y no solo a ti, sino al no tener patrimonio, también a toda tu familia. Incluso estos primeros mártires y estos primeros encarcelados cristianos no se consideraban a sí mismos como héroes, ujú, sino como personas llamadas a mantener una creencia con aquel al que confesaban. O sea, no se consideraban modélicos, pues, ni pensaban que estaban dando ejemplos, simplemente consideraban que era importante tener coherencia, ¿no? Con aquello que ellos mismos profesaban. Entonces, esto produjo, por ejemplo, que algunos hicieran eh, la suplicatio, es decir, que cumplieran con el edicto del emperador y que obtuvieran el certificado. Ujú. Y que después, ujú, los que habían apostatado, que los hubo, los que habían renegado de Cristo, se les llamaba lapsi. Los lapsi es los que, por ejemplo, renegaron de Cristo y llevaron a cabo la suplicatio y obtuvieron, en este caso, el certificado. Ujú. Pero muchos de ellos después se arrepintieron. Hoy diríamos, tuvieron cargos de conciencia, ¿no? Les remordió la conciencia a estos lapsi. ¿No? Incluso muchos de ellos, aún en tiempos de persecución, acudían al obispo o a los presbíteros o a cualquiera que tuviera algún tipo de autoridad para que, ¿no?, se les perdonara su debilidad y se les readmitiera en la comunidad. Y esta readmisión de los lapsi, pues no fue fácil. Incluso, fíjense, dio orígenes a cismas, tanto en la propia Cartago como en Roma. Una nueva persecución se va a desencadenar durante el mandato de Valeriano, de 253 al 260. En este caso, por ejemplo, el edicto imperial ya va abiertamente contra la jerarquía de la iglesia. Los obispos, los presbíteros y los diáconos debían sacrificar a los dioses del panteón romano bajo pena de destierro. Es decir, con Valeriano la cosa empeoró. Van pues sobre la, la propia estructura, ¿no?, la jerarquía de la iglesia. Si no lo hacen, sufrirán la pena del destierro. También con Valeriano se prohíben las reuniones, entiéndase, la Eucaristía y el ágape bajo pena de muerte. Si los encuentran en una reunión cristiana, Eucaristía o ágape, mueren. Y al año siguiente,
En un segundo edicto, se decreta que todos los ministros cristianos que no han obedecido las órdenes del emperador sean ejecutados. Es decir, quieren acabar con la iglesia cristiana. Y además se ordena que el resto de los fieles que no son ejecutados se les amenace con confiscaciones de todos sus bienes o bien con destierros. Las víctimas de estas persecuciones todavía fueron mucho más numerosas, entre ellas las de San Cipriano. San Cipriano murió mártir en esta última persecución. Y antes de adentrarnos, veamos cómo con Valeriano, cuando muere, su hijo Galeno se muestra en principio más conciliador. Primero, Galeno detiene las persecuciones contra los cristianos e incluso promueve un edicto de tolerancia. Y con ello da inicio un periodo de paz, entiéndase, de ausencia de persecución contra los cristianos, que durará aproximadamente 40 años. Dime, Paola. No te escuchas nada. ¿Allí me escucha? No. ¿Ahí? ¿Se escuchará? Más o menos. Claro. ¿Allí tampoco? Poco, como lejos, distorsionado. Voy a ver si es un problema de aquí. Ahora trato de solucionarlo y le hago la pregunta. Órale, pues. Entonces les decía, aquí es cuando ya entramos, pues, a esta figura importante que es el Santo Obispo de Cartago. Fíjense, noticias sobre su vida desde su conversión al cristianismo alrededor del 246 hasta su muerte en el 258, ya estamos, ¿no? En el fallecimiento del obispo de Cartago a mediados del siglo III, han quedado básicamente en la penumbra. Y los datos que se tienen al respecto de este periodo son imprecisos. Es decir, no sabemos bien cuáles fueron sus orígenes, su educación y sobre todo su actividad precristiana. Lo que sí sabemos es que Cipriano fue un converso. Eso sí se sabe. Fue un converso. Cecilio Cipriano, apodado Tasio, en una carta, dice que él fue africano de nacimiento. Cecilio Cipriano, apodado Tasio, en una carta, de hecho en la carta 66 que se conserva de él, menciona que fue africano de nacimiento. Y las evidencias apuntan a que puede tratarse incluso de la misma ciudad de Cartago. Recuerden que por lo regular, el obispo era elegido como miembro destacado de esa comunidad y de esa ciudad. Aunque no se tiene certeza de que haya nacido en Cartago, lo más probable es que sí. De lo que no hay duda es que era de origen africano. Cecilio Cipriano. ¿Y por qué? Porque básicamente toda su actividad episcopal, toda su misión como obispo, la hizo en Cartago. Cosa que no hubiera sido posible si no hubiera sido de origen o nacido en esa misma ciudad. Su fecha de nacimiento es desconocida, aunque todo parece indicar que podría situarse entre el año 200 y el 210. No se tiene el año exacto, pero sí podría situarse, ya que es de hecho, digamos, ¿no? La datación que mejor se ajusta a los hechos de su vida. ¿Mm? Si tomamos en cuenta
que su conversión al cristianismo ocurrió alrededor del 246, o sea, siendo ya una persona mayor, de aproximadamente 36 o 46 años. Ujú. La conversión al cristianismo de Cecilio Cipriano fue ya a edad madura. Ujú. Digamos, entre los 35 y los 40 años. No es una conversión juvenil. Digamos, es ya una conversión en etapa madura. Sus obras muestran que poseía una profunda cultura y un buen dominio de la retórica. ¿Qué significa? Que el joven Cipriano había recibido una muy esmerada educación y que de hecho pertenecía a los altos linajes de aquella sociedad cartaginense. O sea, lo más probable es que haya sido un noble africano y que venía pues de una familia, ¿no? Social y económicamente alta. Lo que es un hecho es que su familia era pagana, rica y culta, perteneciente a las altas clases sociales. Entonces, de aquí, ¿qué podemos desprender? Pues que su vida cristiana correspondió a su propia categoría social. O sea, una vida pagana de riqueza material y de un amplio perfil cultural y educativo. Ujú. Entonces, como pagano de nacimiento que era, vivió rodeado de lujo, de comodidades e incluso de honores, que era lo que socialmente, digamos, le correspondía. Incluso él mismo mencionará que estaba muy acostumbrado a espléndidas cenas y opíparos convites. Y no menos acostumbrado que a finos ropajes, donde destaca, como era lo usual, en las clases socialmente altas de aquella ciudad, el oro y la púrpura, que incluso él menciona que tenía dominio sobre otros hombres, o sea, esclavos, que estaba permanentemente rodeado de una escolta de clientes y comitiva de aduladores. O sea, hoy diríamos que era una especie de junior de ese momento, que además, ¿no? Es donde va a transcurrir sus años de juventud. Además, como persona culta, entiéndase, educada por la educación que había recibido, también era un profesor. Y como profesor pagano, un claro defensor de la idolatría. Nada, pues, hacía prever en este destacado personaje social, admirado, reconocido en Cartago, un cambio tan profundo y tan radical de vida. De hecho, la conversión de Cipriano fue algo totalmente sorprendente, tanto para su entorno, conocidos, familia, como incluso para él mismo. Porque esa transformación que experimenta Cartago da como fruto un humano totalmente nuevo. Su proceso de conversión al cristianismo se produjo en torno al año 245 y el 246. La información nos las da el propio Cipriano en su tratado que titula Ad Donatum, es decir, contra Donato, un hereje. Ujú. Allí, por ejemplo, el propio Cipriano advierte la influencia que tuvo en él la lectura del Octavius de Minucio Félix y algunas otras obras de Tertuliano como el Contra las Naciones y el Apologético.
por estos dos autores, Minucio Félix y Tertuliano, se va a convencer al menos de dos cosas importantes. La primera, la vanidad y la inconsistencia de los ídolos, que, por ejemplo, ya vimos, ¿no? Expuesto en San Clemente de Alejandría. Y dos, de la unidad de Dios inseparable de la divinidad de Cristo. A partir de estos tres elementos, digamos, la vacuidad de la idolatría, la unidad de Dios y la divinidad de Cristo, se va a articular todo el proceso intelectual de conversión de Cecilio Cipriano. Tan es así que este antiguo rector da un giro total a su vida y aún antes, fíjense, aún antes de recibir el bautismo, decide vender sus bienes y distribuir todo el dinero recaudado entre los pobres. O sea, imagínense este acontecimiento. Aún antes del bautismo, ¿eh? O sea, aún antes del bautismo. Y además, junto a ese compromiso por vivir en pobreza, también hace otro voto con el fervor entusiasta del recién converso, vivir en continencia. Cosa que va a resultar incluso más desaprobatorio para los propios cartagineses, el vivir en la continencia. Y aún se puede mencionar otro cambio vital en Cecilio Cipriano, que no es ni tan llamativo ni tan visible como estos que mencionamos, pero que en todo caso resultó quizá más difícil para él. Renunciar a la literatura pagana en la que había sido formado y educado, y por ende al mundo, entiéndase pagano, en el cual había ejercido su profesión y del cual recibía todo su honor, su prestigio y su fortuna. O sea, podemos decir que la renuncia más fuerte de Cecilio Cipriano fue renunciar a sus propias raíces de formación, el paganismo. Esa sí le costó, para que vean, porque era el mundo que literalmente lo vio nacer. Y no solo lo vio nacer, le dio todo lo que tenía. Dime, Elizabeth. Esa conversión, profesor, así de profunda y tan arraigada y renunciando, como usted lo acaba de decir, a sus propias raíces paganas, ¿qué factores, qué personajes, qué sucedió en su entorno para lograr una conversión, digamos, tan sincera, tan honesta? Bueno, lo que sucedió es el encuentro que tuvo con estos dos autores no ortodoxos, pero sí cercanos a Cristo, como lo son Tertuliano y Minucio Félix. Minucio Félix fue un converso que en el Octavius, precisamente este libro que se puede encontrar, es como una invitación a Octavio, un pagano, a convertirse al cristianismo, pero no tanto por motivos teológicamente profundos, sino incluso por motivos culturalmente relevantes. Pero había algo ahí importante. Por eso yo les decía en una ocasión que no podemos descartar, ¿no?, lo que históricamente se va gestando, porque no sabemos por dónde el Señor va a llegar. Por ejemplo, Minucio Félix y Tertuliano no son considerados padres de la iglesia, porque no son totalmente rectos en su posicionamiento. El uno todavía por ese idilio que mantiene con el paganismo, y el otro por sus excesos en su última parte de vida de rigorismo, por ejemplo. No obstante, a pesar de ello,
el Señor aprovecha lo que hacen, aprovecha lo que hacen mal hecho para de ahí hacer algo inaudito. La conversión de Cecilio Cipriano. Ese es, digamos, como lo primero. Así como Fabrice Ayash. Fabrice Ayash llegó a Cristo vía Nietzsche, vía negativa, pero es Nietzsche. O sea, quien lo acerca a Cristo negativamente es Nietzsche. Fabrice Ayash lo reconoce. Y hoy en día a mí me parece el filósofo católico más importante vivo, pero es vía Nietzsche. Es decir, aquí vemos el obrar inesperado del espíritu, ¿no? Por las vías que a lo mejor menos eh, esperamos. Entonces, cuando Cecilio Cipriano acepta esta renuncia, esta ruptura, literalmente esta anulación de su matriz pagana, decide entonces como cristiano meterse de lleno y con todo su corazón al estudio de la Sagrada Escritura. Ahí cambia. No se sabe cuándo fue el día de su bautismo. Lo que sí se sabe, dicho por el propio Cipriano, es que fue bautizado en la ciudad de Cartago. Según Poncio, un testigo de esos tiempos, fue elegido presbítero inmediatamente. Fíjense, su nueva vida, su transformación radical y su ejemplo, además del talento que ya era reconocido, lo posicionó como la figura ideal para conducir a la comunidad cristiana de Cartago. La propia gente lo elige obispo, como también se hacía en los primeros tiempos, que además se reconocía como una, digamos que la voz del pueblo era reconocida en este sentido como la voz de Dios. Entonces, inmediatamente es nombrado obispo. Y en su caso, por ejemplo, no se siguió, ojo, la disciplina de la iglesia. Por ejemplo, conforme a las disposiciones paulinas, como escribe en la primera carta a Timoteo, de que los neófitos, o sea, los conversos, no debían ser ordenados sacerdotes. Esa era una de las indicaciones. Los recién conversos no podían ser ordenados sacerdotes hasta que tuvieran un proceso formativo relevante. No obstante, en el caso de Cecilio Cipriano, desde el primer momento se le consideró acreedor del ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Por su profunda humildad, su ardiente caridad y vida de oración. Por eso. O sea, más allá de las formalidades, se reconoció en Cipriano una profunda humildad, una ardiente caridad y una vida de oración. O sea, se le reconoció pues como una persona que en efecto se había dejado transformar por Cristo, por un testigo de Cristo. Y al año siguiente de su presbiterado, fallece el obispo Donato. Y Cipriano, que ya era conocido por su rango social, por su talento, por su rectitud, pues es elegido para ocupar la sede vacante a finales del año 248 o 249. Y Cipriano se encuentra con una iglesia numerosa, pero bastante relajada. Por eso, su primer empeño va a ser restaurar la disciplina, o sea, la reforma de las costumbres. ¿Se acuerdan lo que una vez les dije? Si no hay un cambio al nivel de la praxis, no puede haber un crecimiento al nivel de la teoría. Al revés que nosotros. Para nosotros, primero es lo teórico y después lo práctico. Antiguamente se decía no, primero lo práctico y ya después lo teórico. Entonces,
Cuando apenas ha transcurrido un año de su elección como obispo, estalla en el año 250 la persecución de Decio que ya mencionamos. En Roma, una de las primeras víctimas de esta persecución fue precisamente el Papa Fabián, del que sí consta, porque se posee el acta, que fue martirizado el 20 de enero de ese año, o sea, del año 250, y al que le van a seguir, ¿no? En la misma línea, Babila de Antioquía, San Babila y Alejandro de Jerusalén. San Alejandro, es decir, digamos los tres patriarcas, el de Roma, el de Antioquía y el de Jerusalén, que eran las sedes principales, ¿no? Del cristianismo de este momento. Cipriano se aleja prudentemente de la ciudad ante la persecución. Se desconoce el lugar de su refugio, que hace en compañía de algunos presbíteros y algunos fieles. Y digamos que esta fuga, pues va a generar cierta molestia en algunas comunidades. De manera puntual, en algunas comunidades del clero de Roma. ¿Por qué? Porque el clero de Roma se había visto fuertemente afectado con el martirio de su obispo, el Papa Fabián, San Fabián. Y no entendían por qué Cipriano no había corrido la misma suerte. O sea, en pocas palabras, digamos que lo acusaban de cobarde. Porque si ellos habían perdido a su obispo, pues en Cartago tenía que haber ocurrido exactamente lo mismo. No obstante, a pesar de ello, digamos, en esa huida, la actividad pastoral de Cipriano fue incansable. Y eso, que había una distancia física notable con respecto a su pueblo durante los 15 meses que duró este destierro voluntario, o sea, de enero del 250 a la Pascua del 251. A principios de abril del 250, la persecución se intensifica y esta vez se incluyen muchos mártires. Y es justo el momento en el cual se experimenta la debilidad, la apostasía de muchos cristianos, los que llamamos lapsis. Algunos confesores daban libelis pacis, o sea, billetes de comunión y reconciliación, a aquellos lapsis que acudían a ellos solicitando su intercesión para la readmisión en la iglesia. Ahora, estos confesores eran considerados como verdaderos santos por la resistencia y valor con que habían afrontado las torturas de la persecución. Es decir, no habían renegado. Y eso que habían sido violentados. A eso se les llamaba confesores. Por eso eran tenidos en muy alta estima. Y sus opiniones y decisiones tenían pues una gran autoridad. No obstante, Cipriano, desde el destierro voluntario, desaprueba este proceder de los confesores. Y desaprueba también las innovaciones de algunos presbíteros que, aliándose con estos confesores, absolvían precipitadamente a los lapsi, ignorando la disciplina penitencial. O sea, Cipriano lo que desaprueba no es la reconciliación, es la relajación en los actos, porque esto podría prestarse a un negocio. Y acuérdense, él estaba interesado en la reforma de las costumbres. Entonces, él es el obispo, sigue siendo el obispo, ¿vale? Algunos confesores y presbíteros desoyen las indicaciones de su obispo, se separan de él y se unen al presbítero novato y al diácono felísimo, que van a ser los dos opositores principales que tendrá Cipriano cuando es elegido obispo. No querían pues que él fuera obispo. Cuando regresa del exilio, después de 15 meses, lo primero que hace es convocar a un sínodo en Cartago en abril del 251.
y se propone poner fin, ¿no?, de manera práctica a lo que ha prometido. Respecto a los lapsi y remediar los desórdenes producidos precisamente por los cismáticos. Allí, en este concilio de Cartago, se adopta la decisión de sí, recibir en la comunión eclesiástica, sin previa penitencia pública, a los libellatici, o sea, aquellos que fingieron haber sacrificado para adquirir de manera fraudulenta el certificado que, digamos, los libraba, ¿no?, de la muerte o la confiscación, sin haberse atrevido a mantener y confesar su fe. Estos eran los libellatici, ¿no? O sea, digamos, fingieron por miedo y, bueno, ok, se les dio el certificado. Pero estaban los sacrificati, los que sí habían sacrificado a los ídolos, y los turificati, que habían quemado incienso. Estos debían someterse a penitencia pública, sin que pudieran ser admitidos a la comunión eclesiástica, a no ser de que se encontraran en peligro de muerte. Es decir, Cipriano trata de poner orden en este desorden. Y en esto llegan noticias de Roma. El presbítero Novaciano había provocado en la urbe, como se le llamaba, otro cisma. Elegido Cornelio para suceder a Fabián como obispo de Roma, y acuerden que murió mártir, Novaciano, que quería ocupar la sede, trató de formar partido entre presbíteros y confesores, y después de haber acusado a Cornelio de laxista por su benignidad con los lapsi, consigue que algunos obispos rurales de Italia le declaren y le proclamen obispo de Roma. Cipriano se entera y tras una deliberación, con los obispos presentes en el sínodo, reconoce a Cornelio. Y al reconocer a Cornelio, le escribe en nombre de toda el África. Y no solo eso, le garantiza reconocimiento, acatamiento y, lo más importante de todo, comunión. Es decir, para Cipriano, algo es evidente. Cornelio es el obispo de la urbe, no Novaciano. Novaciano quiere usurpar un lugar que no le corresponde. Evidentemente, los cismáticos, pues, no se van a dar por vencidos. Y Novaciano lo que va a hacer es extender cada vez más este cisma por numerosas ciudades africanas y va a crear falsos obispos frente a los obispos legítimos. Cipriano, entonces, ¿no?, convence en África a los que dudaban de Cornelio. O sea, defiende, digamos, al papa, al obispo legítimo. Y en Roma van a interviene, perdón, ante algunos confesores arrastrados al cisma de Novaciano para que se vuelvan a poner en comunión con Cornelio. Y en ese momento Cipriano escribe dos tratados, el del Apsis y el de la unidad católica de la Iglesia, donde lo que hace es defender con claridad su posición y reivindica la autoridad del obispo, el cual, elegido por Dios, realiza en su misión la unidad de la Iglesia. O sea, vean cómo vuelve a ser insistente este aspecto de la unidad. Y en junio del 252, Cornelio es arrestado y exiliado, ¿no?, donde muere en junio del año siguiente. La labor episcopal de Cipriano sigue muy vinculada a la convocatoria regular de concilios y sínodos en los que se puedan estudiar y resolver los distintos problemas que están surgiendo no solo en las ciudades, en las comunidades africanas, sino también en el resto del occidente imperial. O sea, a Cipriano le toca un momento convulso de cismas, de rupturas, de divisiones, de persecuciones. Pero otros también nuevos problemas empiezan a emerger y amenazan con fuerza a la iglesia de Cartago. Entre los años 251 y el 253, se extiende por toda el África romana una peste bastante mortal. Y los muertos caían amontonados en las calles y eran
abandonados ahí por temor al contagio. Y Cipriano reacciona con valentía y caridad y reúne a todos sus fieles, exhortándolos a actuar con humanidad y caridad cristiana y a practicar con abnegación las obras de misericordia, tanto con los cristianos como con los paganos. Es decir, no es momento de abandonar a la gente, es momento de estar cerca de ella, sean cristianos, sean paganos. Y surge entre los propios paganos la opinión de que todos estos males que están experimentando, particularmente, ¿no? Esa peste, habían venido al pueblo, guerra, peste, sequía, hambruna, por los cristianos. Es decir, por no seguir el culto oficial. También Cipriano va a afrontar esta situación escribiendo dos textos, el de la mortalidad y a Demetriano. En este primero, él trata de consolar a los cristianos ante el hecho, ¿no?, inexorable de la muerte. Y ahí Cipriano presenta el cielo como la meta final esperada para todo cristiano, la verdadera patria, y la muerte como la auténtica liberación de las ataduras de este mundo. Es decir, le da una visión cristiana tanto a la muerte como a la calamidad. En el segundo tratado, rebate las acusaciones paganas que había sostenido este tal Demetriano. Y lo que dice Cipriano es que en realidad la raíz de todas estas catástrofes no se debe buscar en los cristianos, sino en el deterioro mismo del mundo, que es la causa de los males naturales y que además, por si fuera poco, con ello anuncia de manera constante su propio final. Pues en agosto del 257 se promulga el primer edicto de Valeriano, por el cual, como dijimos, se le prohíbe a todos los cristianos cualquier clase de reunión. Y no solo eso, se le ordena, se le exige a los obispos, presbíteros y diáconos bajo pena de destierro a tomar parte en el culto oficial. Cipriano, siendo obispo, es detenido. Es detenido por orden del procónsul Aspasiano Paterno. Es interrogado, tal como aparece en la acta de su martirio, y es desterrado a la ciudad de Curubis, un pueblo cercano a Cartago. Cipriano, entonces, por segunda vez, se ve apartado de sus fieles. Ahora ya no es de manera voluntaria, ya es, digamos, de manera oficial. Cumplido un año de destierro en Curubis, Cipriano es reclamado de nuevo por el nuevo procónsul cartaginés Galerio Máximo. Cipriano regresa a Cartago, se aloja en su casa a la espera de ser detenido en cualquier momento. O sea, ingenuo no es. Sabe que si lo han regresado a Cartago es porque quieren su cabeza. Y Cipriano vuelve. Se entera de este nuevo edicto de Valeriano, por el que se condena a muerte a obispos, presbíteros y diáconos, y también se entera que el Papa Sixto II y todos sus diáconos, entre los que se encontraba San Lorenzo, que fue, ¿no?, literalmente asado a la parrilla, habían sido martirizados el 6 de agosto. Entonces, el 13 de septiembre, dos oficiales del séquito del procónsul se presentan con soldados, lo detienen, lo apresan y lo conducen a Sexti, que es una población a pocos kilómetros de Cartago, donde lo estaba esperando Galerio. Al día siguiente, el 14 de septiembre, parte para el Ager Sexti. Y ahí, como era lo usual, empieza el interrogatorio, en el cual se reafirma su condición de cristiano y obispo, y él no la rechaza. Es decir, no reniega. Una vez que se reafirma su condición de cristiano y obispo, es leída la sentencia. Va a ser ejecutado por decapitación. O sea, le van a cortar la cabeza. Es escoltado
entre todo el gentío por soldados hasta el lugar donde tendrá que ser decapitado. Cuando llega ahí, Cipriano se quita su dalmática, vamos, vestimenta que lleva, se despoja del manto que entrega a los diáconos y así, con la única túnica de lino que llevaba, espera al verdugo. Cuando llegó el verdugo, el propio Cipriano hizo que se le entregaran 25 piezas de oro. Cipriano se pone él mismo la venda sobre los ojos y apuró al verdugo a que descargara el golpe de espada. Y Cecilio Cipriano va a ser martirizado, decapitado, el día 18 de octubre, o sea, en el calendario tusco, que es en realidad el 14 de septiembre del 258. Los cristianos, por temor a los paganos, depositaron momentáneamente su cuerpo en las proximidades de ese lugar y por la noche, en medio de una solemne procesión con antorchas, lo enterraron en una propiedad de Macrobio Cándido, donde más tarde va a ser edificada una iglesia. Eso es lo que sabemos de Cipriano, pero tenemos sus obras. Así que el próximo viernes, como son obras voluminosas, nos vamos a centrar en un texto breve pero importante que él tituló La oración dominical, para que ahora también aprendamos de la riqueza misma de la experiencia cristiana basada no en cualquier oración, sino en la oración dominical, es decir, en el día del Señor. Y creo que eso es algo que nos vendría bastante bien. Así que ya tenemos otro auxiliador, otro ayudante en el cielo al cual podemos recurrir, porque así como nosotros le dedicamos tiempo y esfuerzo a estudiar su obra, pues él creo que también estará muy contento de interceder por nosotros en cualquiera de nuestras necesidades. Así que San Cipriano de Cartago, pues ahí te encargamos, ¿no? Ruega por nosotros. ¿De acuerdo? Y ya iniciamos con este texto de la oración dominical el próximo viernes. Pues qué gusto que nos hayamos reunido, qué gusto verlas de nuevo. También el buen de Edgardo, que creo que ya se fue, hermana Rocío, Marcela, Elizabeth, Lupita, Olivia, Marisol, Ger, Paola, Clara. Qué bueno que estemos juntos por aquí y que sigamos adelante de la mano de estos grandes de la fe, que son los padres de la iglesia y que están aquí para ayudarnos, para acompañarnos y para que nos mantengamos en la rectitud del camino que pertenece a Cristo. Marcela, sí, que descansen todos. Un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Que descanse. Sí, profesor. Descansen. Buenas noches. Gracias. Gracias.